Buenas tardes a todos. Iniciamos, por favor, nuestra clase de hoy. Voy compartiendo una pantalla que son unas diapositivas del subtítulo que vamos a ver hoy. Habíamos quedado la última clase viendo ejercicios donde calculamos probabilidades de una forma directa, de una forma simple. Dijimos la primera parte, para recordar un poquito, la mitad del ejercicio consiste en ubicar cuál es nuestro espacio muestral, que el espacio muestral no es otra cosa, todas las posibilidades de resultados que podrían darse de realizar una observación o de realizar un experimento. Y en el numerador siempre colocamos, para calcular probabilidades, todas las posibilidades que cumplen la condición del evento que buscamos. Entonces, en una forma simple, las probabilidades las calculamos de ese modo. Habíamos visto algunos ejercicios para, más que todo como ejemplo, donde se identifique claramente qué es evento, que no es otra cosa que los casos favorables según la condición que tengamos, y espacio muestral, repito, la totalidad de las posibilidades de ocurrencia que podrían darse en la realización de un experimento. Entonces, aquí aparecen otros conceptos que vamos a desarrollar hoy, que están ya ustedes familiarizados con estos conceptos, pero que estos conceptos nos definen los lineamientos de qué manera voy a sumar. Para sumar probabilidades hay dos formulitas. Entonces, en función al tipo de evento, uno define qué fórmula va a utilizar para sumar probabilidades. Repasamos un poquito estos conceptos y nos habla de eventos que son mutuamente excluyentes. Nos dice dos o más eventos son mutuamente excluyentes o disjuntos si no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, la ocurrencia de un evento automáticamente impide la ocurrencia del otro u otros. Entonces nos dice que evento viene siendo un fenómeno, un hecho observable en un momento dado o un acontecimiento que ocurre en un momento determinado. Y lo contrario a esto son los eventos no excluyentes. También los habíamos visto con el ejemplo que utilizábamos para vestir a una persona. Si puede utilizar al mismo tiempo polera y pantalones, sí era posible, pero no era posible que utilice zapatos y sandalias, ¿no es cierto? Esos eran justamente eventos excluyentes. Y los eventos no excluyentes vienen siendo, la definición nos dice, dos o más eventos son no excluyentes cuando sí es posible que ocurran al mismo tiempo. Esta definición no indica que esos eventos deben ocurrir necesariamente de forma conjunta, pero sí deja la opción de que pueda ocurrir ambas situaciones al mismo tiempo. ¿Qué formulita vamos a ocupar para cuando hagamos suma de probabilidades? Tenemos una regla especial de lo que es la suma o de lo que es la adición de probabilidades. Nos dice, se utiliza esta regla especial de la adición, aquí corrigen un poquito, se utiliza la regla especial de la adición cuando se desea determinar la probabilidad de que ocurra un evento u otro o ambos en una sola observación para eventos que son mutuamente excluyentes. Entonces, en sus apuntes, regístrenlo del siguiente modo. Utilizamos la regla especial de la adición para eventos que son mutuamente excluyentes. Nosotros ya entendemos que los mutuamente excluyentes son aquellos que no van a poder ocurrir al mismo tiempo. La ocurrencia del uno impide automáticamente la posibilidad de ocurrencia del otro. Y la fórmula para la regla especial de la adición viene siendo esta. El encabezado de la fórmula se lee probabilidad de A unido a B. Son dos eventos, un evento A y un evento B. Eso es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, así de forma directa. Y aquí hay una nota que nos dice,
Un indicador de que se deberá sumar probabilidades es cuando en una única observación o único ensayo se busca o pide más de una opción en cuanto a resultados. Cópiense esta partecita, sus apuntes, por favor, y atendemos en este siguiente criterio. Voy a tratar de explicar del siguiente modo. Hemos visto probabilidades, cálculos de probabilidades en forma directa, no complica, ubicamos cuál es el evento, identificamos cuál es el evento que buscamos ocurra, dividimos entre el espacio muestral de la realización de un experimento y nos da el cálculo de probabilidades. Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, si lanzo un dado, busco la probabilidad de que obtener un número 1, no sé, obtener un número 2, busco probabilidades directas. Voy a tratar de ejemplificar con otra situación. Si dentro de una caja tengo 5 libros, una caja selladita, y al azar tomo un libro, uno de los 5 libros, pongámosle que los 5 libros, uno es de matemáticas, otro de lenguaje, creo que hicimos algo parecido con el ejemplo de los libros, otro de química, física y álgebra, algo así. Entonces, hasta aquí, fíjense, solamente estamos haciendo una extracción. Cuando hacíamos ejemplos con las cartas, si ustedes toman atención, solamente se realiza una extracción. Tomo una carta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un as? Tomo una carta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un trébol? No sé. Pero si se fijan, una sola extracción. Seguimos en esa situación de realizar una sola extracción. Por favor, esa parte tómenla en cuenta. Hasta aquí, para cuando vamos sumando probabilidades, solamente una vez se realiza el experimento. Pero ¿qué varía con lo anterior? En el anterior caso decíamos, de la caja voy a tomar un libro, ¿cuál es la probabilidad de que sea de física? Ah, ¿cómo calculaba eso? Así al de memoria voy a decir, calculaba el evento que busco, cuántos cumplen la condición con el evento que busco. Dentro de la caja habían 5 libros, dijimos que solo hay uno de física, ¿no es cierto? En el ejemplo que trato de que se entienda. Entonces, la probabilidad la vamos a calcular dividiendo 1 entre el espacio muestral. ¿Cuál sería mi espacio muestral de esa caja con los 5 libros? Obviamente, las 5 opciones que tengo dentro de la caja, que son los 5 libros diferentes. 1 sobre 5 va a ser la probabilidad de que al realizar el retiro de uno de los libros, sea de física. Hasta ahí no es más de lo que hemos visto hasta la anterior clase. Tomémoslo como una variante que nos diga el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad de realizar una sola extracción resulte ser ese libro de física o de química? Fíjense, nos está pidiendo 2 posibilidades de resultado. Ahí radica la diferencia con lo que hemos visto hasta ahora. Voy a resaltar el cursor y voy a repasar un poquito mientras se anotan esto que está en pantalla. Voy a repasar esta nota. Nos dice, un indicador de que se deberá sumar probabilidades es cuando en una única observación, vale decir, en un único ensayo, en una única extracción, solamente voy a retirar un libro y como resultado se busca o me pide más de una opción. Ya no me pide solamente cuál es la probabilidad que sea de física, me está diciendo el enunciado cuál es la probabilidad que sea de física o sea de, no sé, química, por un decirle. De realizar un solo ensayo me está pidiendo 2 posibilidades de resultados que pudiesen suceder. En esa situación es en la que se va a sumar probabilidades. Y me adelanto un poquito para los que van entendiendo este concepto. Y los que estén algo confusos, no se preocupen, porque cuando realicemos algunos ejercicios de sumar probabilidades se van a dar cuenta de que no era complicado. Pero para los que están siguiendo el concepto va a haber otra variante que me va a decir, ya no voy a realizar solamente una extracción, ya no voy a sacar solamente un libro. ¿Qué va a pasar? Primero voy a sacar un libro,
ya busco una probabilidad. Después voy a retirar un segundo libro, después voy a retirar un tercer libro y así sucesivamente. Cuando se repite el experimento, o sea, se repite la observación, ese es un indicador de que debo multiplicar, por si acaso, probabilidades. No estamos viendo multiplicación de probabilidades hoy, pero sí se los comento para que más o menos vayamos haciéndola, trabajar esa cabeza para que manejemos todas las posibilidades o variantes que pueden haber en cuanto a cálculos de probabilidades. Para este caso vamos yendo de forma gradual. Recordamos un poquito lo que vimos en la anterior clase, probabilidades en forma directa. Una observación y solamente me pide un resultado. ¿Cuándo sumo probabilidades? Cuando sigo sobre una sola observación, pero me pide una variedad de resultados. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a identificar si yo reconozco que en un enunciado está haciendo una sola observación, pero como resultado me está pidiendo varios resultados? Lo primero que analizo es ver si se trata de un evento mutuamente excluyente o un evento no excluyente para ver qué fórmula voy a utilizar. Si se trata de un evento que es mutuamente excluyente, utilizo esta formulita. Y si tengo, como este caso, un ejercicio con un evento que sea no excluyente, utilizaré una fórmula que se llama la regla general de la adición. Esta regla se utiliza cuando se desea determinar la probabilidad de que ocurra un evento u otro, o tal vez los dos al mismo tiempo en una sola observación. Fíjense, sigo con una sola observación y lo que me va pidiendo es una variedad de resultados. Entonces, para el caso de que A y B sean dos eventos no excluyentes, o sea, de que puedan ocurrir al mismo tiempo. ¿Cuáles son los no excluyentes? Cuando vestíamos a una persona con pantalones y polera, pueden utilizar al mismo tiempo para vestirse. Esos son los eventos no excluyentes. Si se tratara de un ejercicio más o menos con esas características, ya me ubico que debo utilizar esta formulita, eventos no excluyentes. De ese modo, por favor, en sus apuntes y a su formulario, que vayan generándose un formulario, colóquenla la formulita. Esta regla general de adición la ocupo para eventos no excluyentes. ¿Cuáles son los no excluyentes? Los que pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Y cuáles son los eventos mutuamente excluyentes? Los que no se pueden dar al mismo tiempo. Y de ejemplo, recordamos el caso de de calzar a la persona con zapatillas y sandalias, ¿no? No las puedo utilizar al mismo tiempo. Entonces, copiémonos esta formulita y no sé si la parte conceptual hasta aquí se entiende. Son conceptos que ya los hemos visto desde la unidad anterior de análisis combinatorio. Entonces, hasta esta parte deberíamos irlos manejando estos conceptos. Pregunto, ¿se entiende, se comprende la parte conceptual de lo que estamos tocando hasta ahora? Sí, se entiende, licenciado. Perfecto. Si vuelvo al ejemplito de la cajita con los libros, que vamos a hacerlo algo parecido, algo similar en un primer ejercicio que vamos a ver de este tipo, y les consulto para ver qué fórmula debería utilizar, en el caso de los libros, o utilizo la regla general de la adición o la regla especial, la anterior que vimos. Si nosotros tenemos el ejercicio de los 5 libros dentro de la caja, hago la extracción de uno solo de ellos y digo que busco la probabilidad de que sea de física o química. La pregunta que me debo hacer, ¿será que hay la posibilidad de que un libro al mismo tiempo sea de física y sea de química? Esa es la pregunta. Generalmente no es cierto. No es posible. Entonces estoy ante una situación de eventos que son mutuamente excluyentes. Si son eventos mutuamente excluyentes, entonces no la voy a utilizar esta fórmula. La voy a utilizar esta otra formulita y de ese modo calculo la probabilidad de que al extraer un libro este sea de física o, fíjense, estoy utilizando la letra o
sea de química. En ese caso utilizaría esta formulita. De todos modos, copienla, esta parte conceptual, por favor, y vamos a ver los ejemplitos de los libros bien desarrollados para que nadie se quede con la duda. Que en realidad los ejemplos que vamos a ver hoy son o sea, tienen como base los ejercicios que ya hemos hecho en probabilidades, en calcular probabilidades de forma directa, solamente que lo manejamos como una variante. En vez de pedirnos un resultado específico, nos piden una variedad de resultados. Siguen realizando una sola observación. Esa es la parte conceptual. Veamos por favor, aquí bien en esta fórmula, mientras le damos tiempito para que terminen de copiar, el encabezado es lo mismo, fíjense, probabilidad de A unido, esta U viene siendo un símbolo en el tema de conjunto. Para cuando trabajamos con conjunto, esto significa unión. Probabilidad de A unido a B. De ese modo vamos a utilizar la unión para cuando representamos suma de probabilidades. Y la fórmula nos dice, como regla general de la adición, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B, vale decir, de la parte común, menos la probabilidad de lo que es común entre A y B. Cópiensela esta formulita. Cuando resolvamos ejercicios, yo sé que ahí se termina de aclarar los conceptos que estamos viendo ahora. Tenemos como ejercicio número 1. Copiémoslo, este enunciado es justamente el ejemplito de los libros, es lo más didáctico que he podido encontrar para que se entienda la diferencia de lo que son eventos excluyentes y eventos no excluyentes. Nos dice el ejercicio número 1, son 2 líneas, se tiene 5 libros de diferentes materias, matemáticas, biología, química, lenguaje y física. Punto y coma. Si se toma uno de ellos al azar, coma, abrimos signos de interrogación y nos pregunta cuál es la probabilidad de que este sea de matemáticas o física. Lo primero que cierran signo de interrogación, lo primero que nos debemos preguntar es identificar, ¿estamos realizando una sola extracción, una sola observación? En este caso el enunciado sí nos dice, se toma uno de ellos al azar, no se repite la extracción. Cuando se toma uno de ellos al azar y me pide una variedad de resultados, entonces me indica, es un indicador que debo sumarlo. ¿Qué fórmula ocupo para sumar? Entonces es ahí donde debo identificar si se trata de eventos que son excluyentes o son eventos no excluyentes. Y la pregunta la repito nuevamente. ¿Será que hay posibilidad de que cuando yo tome un libro, sea al mismo tiempo que me pide de matemáticas y que también sea de física? Generalmente no vienen así los libros, ¿no? Un librito completo o es de matemáticas o es de física o una materia específica, ¿no? Entonces, ese viene siendo un indicador de que se trata de eventos que son mutuamente excluyentes. Identificado que se trata de eventos no excluyentes, ahí yo debo entender que voy a utilizar la regla especial de la adición. Ahí yo entiendo que voy a utilizar esta formulita, la regla especial. Probabilidad de A unido a B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esta fórmula está de forma genérica, donde A y la letra B son eventos que pueden ocurrir. Ya no siempre lo vamos a representar como A y B. Fíjense en este ejercicio que estamos desarrollando ahora. Lo que vendría siendo como probabilidad de A, yo le estoy llamando la probabilidad de que sea de matemáticas. Y para los libros de matemáticas le voy a asignar la M mayúscula. Y para el libro de física le voy a asignar la F mayúscula directamente. Entonces voy a decir probabilidad de M unido a la probabilidad de F. Eso me significa en la formulita que voy sumando. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar la probabilidad de que sea de matemáticas más la probabilidad de... Ahí estamos. Va a ser la probabilidad
de que sea de matemáticas más la probabilidad de que sea de física. La pregunta, ¿cómo calculo la probabilidad que sea de matemáticas? Si ustedes recuerdan un poquito, este ejercicio, hasta esta parte ya lo hemos resuelto en alguna clase anterior. Nos dice la probabilidad de matemáticas es igual. En el denominador, ¿qué voy a poner? Voy a poner el espacio muestral. ¿Cuántos son los libros dentro de la, bueno, no sé si es una caja dentro del estante? Son 5 libros, ¿no es cierto? El número de elementos que contiene este espacio muestral. Y en el numerador voy a cumplir los eventos que cumplen la condición de ser de matemática. Yo por definición, o sea, por el enunciado del ejercicio, sé que dentro de los 5 libros hay uno que es de matemáticas. Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? Es igual a 1 sobre 5. Hasta aquí ya habíamos visto una extracción y un resultado. ¿Cuál es la probabilidad que sea de matemáticas? ¿Cuál es la variante para hoy? Para esta clase de hoy, lo que necesito que ustedes asimilen. La clase de hoy le está aumentando esta partecita que está resaltándolo en verde. Lo que aumenta es esto. ¿Por qué? Porque me dice cuál es la probabilidad que sea de matemáticas, fíjense, y aumenta esto. O física, me pide otra posibilidad de resultado. Entonces lo único que hago, esta O me indica que debo sumar. Y de igual forma procedo. El número de elementos, de los elementos que cumplen la condición para el evento que busco. ¿Qué es lo que busco? Que el libro sea de física. ¿Cuántos libros de física hay dentro de la caja o dentro del estante? Hay uno solo que es de física y el espacio muestral se mantiene como al inicio. No olviden que la extracción va a ser una sola. Entonces el espacio muestral se mantiene con su valor de 5. Son 5 la totalidad de los libros. Cuando yo hago estas operaciones, un quinto más un quinto, me da un resultado igual a 0,4. Lo que he anotado por aquí, fíjense, voy a resaltar el cursor, para el conjunto de matemáticas me dice, el conjunto de los de matemáticas, hay uno dentro de los 5 libros y el número de elementos de lo que son matemáticas es 1. Lo mismo procede para lo de física. Consulto, ¿se comprende este ejercicio, por favor? La variante, si quieren llamarle a lo que ya habíamos hecho antes, o si hay algún tipo de duda, me comentan para que se les pueda ayudar. Está todo bien, Lice. Perfecto. Las demás personas que dicen, mientras vamos copiando, por favor. ¿Se entiende, Lisa? Se entiende, licenciado. Está claro. Excelente, excelente. Es bueno que le entendamos esta partecita. Es la base para lo que se nos va a venir más adelante. Más adelante, cuando se repiten las observaciones, se repiten los ensayos, tiende a hacerse un poquito más trabajoso la resolución, y más todavía cuando vamos a utilizar una formulita que tiene la denominación la fórmula de Bayes o el teorema de Bayes. Entonces la fórmula tiende a simplificarnos un poco los ejercicios, pero es de vital importancia que se entienda esta parte conceptual. O sea, ustedes tienen que poder reconocer cuándo voy a sumar probabilidades, y la respuesta así directa es cuando realizo una sola observación y me pide más de un resultado en cuanto a los resultados de probabilidad que busca. En esos casos voy a sumar probabilidades. Después de identificar que voy a sumar probabilidades, a manera de repaso, ustedes tienen que identificar cuál de las dos fórmulas voy a utilizar. ¿Utilizo la regla general o utilizo la regla especial? Nos dice que la regla especial para eventos que son excluyentes y la regla general para eventos que no son excluyentes. Esta clase vamos a desarrollar esas dos situaciones, ejercicios donde trata de eventos que son mutuamente excluyentes, como en este caso, y también vamos a ver algunos ejercicios para eventos que no son mutuamente excluyentes. Si ya tenemos copiado esto, por favor, veamos otro ejercicio. Son todos cortitos, son muy similares a lo que ya habíamos hecho. Los enunciados en realidad son los mismos. Lo único que aumenta es en cuanto a la probabilidad que nos pide alguna variante más. Simplemente eso. Como ejercicio número 2, para que lo tengan registrado en sus apuntes, tenemos lo siguiente. En una caja se tiene
3 bolillas de color verde, 2 amarillas y 4 negras. Creo que este mismo ejercicio lo hemos realizado, si no me acuerdo mal. Nos dice dentro de los signos de interrogación, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una bolilla, fíjense, nos está pidiendo solo una extracción, esta sea de color negro o verde? Nos pregunta 2 resultados, pero la extracción sigue siendo una sola. Si se tratara de sacar una bolita que sea de color negro, creo que lo hemos hecho. Si quieren, lo calculan al de memoria, o si prefieren, lo buscan en sus apuntes. Debe estar una hoja atrás, no sé. Para calcular la probabilidad que sea de una bolita de color negro, ¿qué calculábamos, por favor? Ustedes que ya están diestros en probabilidades, ¿cómo calculamos la probabilidad de que esta bolita que sacamos sea de color negro? Lo que ya hemos hecho en clase, ¿no? ¿Qué con qué hago operaciones? ¿Qué con qué divido? Vamos, por favor, si me ayudan, abren sus micrófonos y participamos, ya. Hagamos la participativa esta clase. ¿Qué dicen los que van siguiendo la materia? La bolilla verde con el total de las bolillas. Ya, para el cálculo de que sea, de la probabilidad de que sea negra, dijimos qué número va en el numerador y qué número al denominador. ¿Cuánto es el total de la bolita para el denominador? 4 si es negra, 4 entre 9, sí, es 4 entre 9, ¿no es cierto? Excelente, si ustedes se fijan, por aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Dentro de la formulita, probabilidad de que sea negra, me vengo, es correcto lo que dice, 4 entre 9. Excelente, uno al inicio duda, pero después cuando hagamos uno y otro ejercicio van a darse cuenta que ya medio de memoria uno lo realiza. Ahora, si se trata, en el resultado nos dice que sea de color negro o verde. ¿Y cómo yo calcularía la probabilidad de que sea verde en esa única extracción? El número de las bolitas de color verde dividido entre el total de bolitas que hay en la caja, ¿no? ¿Cuántas son las verdes en este caso? 3. 3 entre 9. 3 entre 9, ¿no es cierto? Esta situación es bueno que se comprenda, por favor. En el denominador, el espacio muestral es el mismo, sigue siendo 9. En algunas situaciones se ha dado, por algún motivo se confunde, y se dice, no, al inicio era 9, pero ya para el segundo ya no son 9, son 8, dice, y le van bajando 9, 8, 7, no. En esta situación, para este tipo de situaciones, el espacio muestral en el denominador se mantiene. Hay otros casos, y los vamos a ir viendo de forma gradual, donde sí va reduciendo, pero es otro el tratamiento, es otra la formulita. Para este caso, tomen en cuenta de que el espacio muestral se mantiene. Hasta aquí nuestro espacio muestral se mantiene. Entonces, veamos la resolución para que lo tengamos ordenado en su apunte. Eventos que son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque fíjense la pregunta que me voy a hacer. Si yo tomo una sola bolita de la caja y me pregunto, ¿será que esta bolita que he tomado puede ser al mismo tiempo de color negro y color verde a la vez? No, no es cierto. El enunciado me está explicando. Hay 3 bolitas verdes, enteras son verdes, hay 2 bolitas que enteras son amarillas y hay 4 bolitas que enteras son negras. Entonces, una de ellas no puede ser que sea al mismo tiempo negra y verde, ¿no? Entonces, eso es lo que me define cuál de las fórmulas voy a utilizar. ¿Por qué? Porque se trata de eventos que son mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes porque no pueden ocurrir al mismo tiempo. Esa es la definición que me da. Ubicando ese criterio de que son mutuamente excluyentes, eso me lleva directamente a que debo utilizar la regla especial que viene siendo esta. Voy a decir, la probabilidad de que sea negra unido a la probabilidad de que sea verde. Eso es igual a la probabilidad de que sea negra más la probabilidad de que sea verde. Esta parte de aquí, no sé si se los comenté, en la resolución de sus prácticos, de sus exámenes y todo lo que van a realizar, pueden no escribirlo, no hay problema. Esto de aquí puede obviarse, puede no ir, puede anularse, puede eliminarse. Pero lo que no puede eliminarse, y tómenlo en cuenta, son los valores que voy a poner para mostrar un resultado, para calcular la probabilidad. Estos valores no los puedo obviar y voy a decir,
La probabilidad de que sea negra es igual a 4 sobre 9, como nos decían hace rato su compañero o su compañera. Probabilidad de que sea negra, ¿cómo calculo? Son 4 las negras dividido entre el total que es 9. Más la probabilidad de que sea verde. ¿Cómo calculo? Dijimos la probabilidad de que sea verde. 3, que son las que cumplen la condición de ser verde, dividido entre el espacio muestral que es 9. Esto sí o sí lo anotamos. Yo entiendo que de hacer estas operaciones obtienen de resultado esto de aquí. Ya no puede por si acaso uno en un planteamiento de un examen agarrar, poner esta probabilidad de negro unido a verde, decirme que va a ser igual a la suma de la probabilidad de que sea negra más la probabilidad de que sea verde y directo el resultado, ya no lo validamos por si acaso. Yo generalmente me fijo con qué están multiplicando, qué operación están haciendo para llegar al resultado. Si esta parte que está encerrado en color verde no lo escriben, no tengo ningún problema, pero los valores que corresponden para las operaciones que hacen, sí es un requisito que esté reflejado en su ejercicio, valga la aclaración. ¿Se comprende este ejercicio número 2? Licenciado, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo he entendido eso, pero o sea, ¿por qué no entran las dos amarillas? Ahí me perdí. Ya, las dos amarillas sí entran, porque en el ¿Y dónde está denominador, el 2? en el denominador va el espacio muestral. ¿Qué es el espacio Que se muestral? suma El total de las de las posibilidades huellas. que pueden salir. Es la suma de 3 más 2 más 4. Ahí nos da el valor 9, ¿no? 9. Sí, correcto. Pero dentro de la probabilidad que nos pide, no nos está pidiendo la amarilla. En este caso, ¿no? No nos pide la amarilla, solamente nos pide probabilidad que sea negra o probabilidad de que sea verde. Podría ser otra opción que nos diga cuál es la probabilidad de realizar una extracción, cuál es la probabilidad de que esta bolita sea negra, de color negra o amarilla. ¿Cómo calcularíamos ahí? 2 sobre 9. Nos está pidiendo la probabilidad de que sea negra o amarilla. ¿Qué valores ponemos? Para calcular la probabilidad que sea negra, 4. yo escribo lo que me dicten. 4 sobre, 4 sobre 9 ya, más 2 sobre 9. 2 sobre 9. más 2 sobre 9. Ya. Perfecto. ¿Y eso cuánto es? 0.66. 0.667 667 sería, Liz. Ya, perfecto, gracias. Y aquí el encabezado de la fórmula no es más que decir la probabilidad de que sea, dijimos, negra unido a, en este caso, amarilla, creo, ¿no? Amarilla, lo voy a anotar de ese modo, y eso es igual a eso, ¿no? Probabilidad de que sea negra o amarilla. Y si dijese el ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que sea, no voy a decirle de que sea amarilla o verde, ¿no? Porque estaríamos cayendo en lo mismo, o sea, estamos haciéndole a un lado a las bolitas negras. Si dijésemos la probabilidad de que sea negra o sea, vimos hasta aquí, o sea amarilla, o sea, fíjense, está aumentando una posibilidad más de resultado, o sea verde. ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser igual a la 4. lo voy a escribir un ratito esto. A la probabilidad de que sea negra, nos dice, más la probabilidad, solo para que lo tengan en sus apuntes ordenados, más la probabilidad de que sea amarilla, más la probabilidad de que sea verde. Fíjense la variante que estamos viendo ahora. ¿Qué valores le pongo ahí? 4 sobre 9. Ya, perfecto. Gracias. ¿Qué más?
2 sobre 9. 2 sobre 9 mantiene, ¿no es cierto? ¿Y qué probabilidad más busco en este caso? Busco o que sea verde. ¿Cómo calculo la probabilidad que sea verde? 3 sobre verde. 3 sobre 9. ¿Y eso cuánto me dará? 1. ¿Qué interpretación le dan a que me haya salido 1? Hay el 100% de probabilidades que se cumpla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me está pidiendo como resultado el total de posibilidades que pueden ocurrir, ¿no? Porque siempre se va a cumplir la condición, porque me está pidiendo de realizar una extracción, ¿cuál es la probabilidad de que sea la bolita sea de color verde o sea amarilla o sea negra? Me la está mencionando todinga los colores que hay en la caja. Es por eso que me sale como el valor de 1, que se lo conoce como probabilidad del evento seguro. Es 100% probable que ocurra lo que ando buscando. Bien, la idea no es confundir con esta variante, sí mostrarle que no siempre son 2 sumas, ¿no? En este caso aparecen 3 sumas, pueden haber 4 sumas, pueden haber muchas más sumas. Sí, la escucho. Listen, entonces si hay varias bolitas o no sé qué otro nombre ponerle, sumamos todo. Sí, se va sumando. Ya, listen, gracias. A ver si se va entendiendo. Ya me interesa que esta partecita donde los ejercicios, yo sé que hasta ustedes los pueden imaginar en la cabeza. O sea, pueden armarlo los esquemas, decir, si tenía 3 amarillas, o sea, perdón, si tenía 3 verdes y habían 2 amarillas y 4 negras, uno hasta logra imaginarlo. Si el enunciado dijera, voy a sacar una bolita de esa caja y les pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que no sea negra? ¿Cómo calculo? ¿Recuerdan los ejercicios de análisis combinatorio cuando, perdón, antes que nos dé el resultado o la forma de resolver alguien, cuando decíamos en análisis combinatorio tengo 5 niños que los voy a formar en filas, hay 2 que siempre quieren permanecer juntos, no los puedo separar, después se daba la situación, hay 2 que no pueden estar juntos, más o menos son las mismas situaciones que pueden ir apareciendo aquí en probabilidades, por eso es que practicábamos con esas situaciones que se daban en análisis combinatorio. ¿Cómo manejaríamos el tema de calcular la probabilidad? Creo que dije de que no sea negra, ¿no? Sacaríamos el color verde, amarillo y negro, como hicimos, pero también muy aparte haríamos la fórmula con las negras solamente y las restaríamos. Ya, fíjense, yo el encabezado generalmente lo voy a anotar así. La probabilidad de que no sea negra, no tengo en el Zoom el símbolo de desigualdad. Lo voy a generar, no sé si se ve, un igual tachado. Y voy a volver a entrar a la fórmula. La probabilidad de que sea diferente de negra. Y voy a poner que es igual que escribir, esto es lo mismo que yo escribiese la probabilidad de obtener una amarilla más la probabilidad. ¿Qué probabilidad le sumo a la amarilla para obtener la probabilidad de que no sea negra? Verde. Ya, perfecto. Estamos atentos. Más la probabilidad de que sea verde. Es exactamente eso, fíjense. Creo que ahí se visualiza, ¿no? el símbolo de desigualdad. Estoy buscando la probabilidad de que no sea negra. Esto lo puedo expresar como la suma de probabilidades en cuanto a probabilidad de A más la probabilidad de que sea verde. Ya los valores creo que están ustedes bastante prácticos para escribir. ¿Cuánto es la probabilidad de las amarillas?
2 sobre 9. 2 sobre 9 y la probabilidad de las verdes 3 sobre 9. 3 sobre 9, ¿no es cierto? Y eso nos da ¿qué valor? Creo que lo hemos hecho por ahí, ¿o no? 2 sobre 9 más 3 sobre 9, ¿cuánto nos da? Por favor, me dictan el resultado. 0,556. 0,556. Sí. Ya, excelente, gracias. Esa es una forma de calcular. Otra forma de calcular, ¿cómo podría ser? A ver, ¿a quién se le ocurre calcular por el lado complementario? El que decía el verde, amarillas y negras, pero da lo mismo porque tendríamos que restar las negras. Correcto, tendría que restar las negras, ¿no es cierto? Y es lo mismo que sumar la probabilidad de las amarillas y las verdes, porque le está restando las negras, ¿no es cierto? Sí. Creo que ahí sí le entendí el planteamiento que usted hacía. Otra forma de calcular cómo sería si yo quiero trabajar más cortito. Y si yo busco, ojalá y no confunda, si yo busco la probabilidad de las negras, ¿qué valores multiplico para obtener la probabilidad de las negras? Directamente. 4 sobre 9. Ya lo hemos 4 hecho. sobre 9. 4 sobre 9, ¿eso cuánto es? 0.444. 0.444. Sí. Si yo conozco la probabilidad de que sea negra y yo quiero saber la probabilidad de que no sea negra, puedo calcular, voy a tener que copiarme esta partecita, ojalá y se pueda ver. No tengo que dibujar la barrita. Ojalá y no confunda. De todos modos, igual vamos a ocupar este artificio muchísimo más adelante en las otras unidades. Es muy necesario trabajar con la parte complementaria. Otra forma de resolver, yo puedo decir que la probabilidad de que no sea negra es igual. ¿Cuánto es el total de probabilidades que podrían ocurrir en este ejercicio? Lo hemos visto aquí. El total de probabilidades o probabilidad del evento seguro es igual a 1. Sin el ánimo de confundir, yo puedo decir de que la probabilidad de que no sea negra es igual a 1 menos la probabilidad de que sea negra. Si yo hago esta operación, fíjense, 1 menos, ¿cuánto me dijeron la probabilidad de que sea negra? 0.444. Ese resultado, ¿cuánto nos da, por favor? 0.556. 0.556. Analicemos un poquito el resultado. Y no es por capricho que se los planteo de este modo, sino porque lo vamos a utilizar este razonamiento que estoy haciendo aquí. Si yo busco la probabilidad de que no sea negra, como decía su compañera, no es más que la suma de las probabilidades de que sea negra, más la probabilidad de que sea amarilla, más la probabilidad de que sea verde, y a eso le resto la probabilidad de que sea negra. Y al final llegaré a la situación solamente con la probabilidad de que sea amarilla, más la probabilidad de que sea verde. Llegué a un resultado, sin revisar un poco los valores de esto, llegué a un resultado de 0,556. Con este razonamiento de que yo calculo lo contrario de lo que me pide, me está pidiendo cuál es la probabilidad de que no sea negra. Entonces yo voy a calcular lo contrario de eso. Calculo la probabilidad de que sea negra. La parte complementaria se le llama a eso que yo le estoy diciendo en términos criollos contrarios. Me voy por el lado complementario. Entonces calculo la probabilidad de que sea negra.
La probabilidad que sea negra es 4, que son el total de negras, entre un 9, que son el total de bolitas, es igual a 0,444. ¿Y cómo voy a llegar a través de eso a calcular la probabilidad de que no sea negra? Porque eso es lo que me pide. Entonces voy a poner 1, que es el total, menos la probabilidad de que sea negra. Estoy poniendo aquí la probabilidad de lo que no me pide. No me está pidiendo un cálculo de las negras, sino me está pidiendo un cálculo de las que no son negras. Entonces, 1 menos la probabilidad de lo que sea negra me dará como resultado la probabilidad de que no sea negra. Dicho de otro modo, ¿cuál es la probabilidad de que no sea negra? Resulta ser que es la probabilidad de que sean amarilla o verde. Esos son los que cumplen la condición de no ser negra. No sé si se entiende esta partecita o por ahí más bien confunde. Por favor, me comentan, abrimos los micrófonos un minutito para comentar sobre este ejercicio. Sí, Licen, queda Está entendido. entendible, Licen. Perfecto, ¿Se entiende, perfecto. Licen? Perfecto. Les digo por qué esa parte complementaria, porque después de multiplicar probabilidades, entramos a lo que se denomina el teorema de Bayes. Y teorema de Bayes es como que no trabaja con las negras cuando me pide probabilidades. Él se va a trabajar con la parte complementaria, la formulita. O le llaman también la fórmula de la probabilidad inversa, le llaman el teorema de Bayes. Y eso es lo que suele confundir un poquito. Si nosotros este criterio, este concepto no tratamos de entenderlo desde el comienzo, ya cuando en Bayes aparece todo en función de la parte complementaria, tiende a confundir. Y es simplemente un juego de palabras, ¿no? Porque yo estoy diciendo la probabilidad de que no sea, de que no sea negra. Dicho de otro modo, y si yo le voy entendiendo el razonamiento, estoy hablando de la probabilidad de que sean amarillas y verdes. Bien, si se entiende, excelente. Copiemos por favor lo que hay aquí en pantalla, más las variantes que hemos visto, le va a servir como parte de sus apuntes. Y veamos otro enunciado. En la misma línea de los ejercicios que hemos hecho, voy borrando esta partecita que no era mucho. Teníamos un ejercicio donde hay una baraja de 52 cartas y nos pedía cuál es la probabilidad de extraer un trébol cuando realizamos una extracción. Y en este caso nos dice cuál es la probabilidad de extraer un trébol o un corazón. Nos pide una variedad más en cuanto a resultados. Nos pide 2 resultados, ¿no? Con una sola extracción. Entonces vamos a decir en la fórmula la probabilidad de obtener un trébol o, si quieren llamarlo, unido a la probabilidad de obtener un corazón. Y ahí me pregunto, ¿será que son eventos mutuamente excluyentes o no excluyentes? ¿Cuál es la pregunta? Puede haber una carta que al mismo tiempo sea trébol y que también sea corazón, para los que conocen la carta. Mutuamente excluyente. No puede darse, ¿no es cierto? Entonces son eventos mutuamente excluyentes. Y cuando son mutuamente excluyentes, utilizo la regla especial de la adición, que es una suma independiente, ¿no? Voy a sumar la probabilidad de que sea trébol más la probabilidad de que sea corazón. Esta parte la voy a obviar para ir siendo un poquito más práctico en el sentido de no equivocarse en los valores que voy a colocar. Y fíjense, la probabilidad de obtener un trébol es igual a 13 sobre 52. Son 13 cartas que cumplen la condición de tener grabado el trébol de un total de 52 cartas. Más la probabilidad de obtener una carta que tenga la figura del corazón. ¿Cuántas cartas dentro de la baraja tienen grabada la figura del corazón? Es esta figurita aquí. Igual son 13 sobre 52. Hago esta operación y me va a dar este resultado. Copiémoslo este ejercicio, por favor. Es así, cortito y práctico. Bien, vamos continuando, por favor. No sé si ya tenemos copiado esta partecita de este ejercicio. El enunciado, si se fijan, es uno muy parecido al que ya habíamos hecho, ¿no? Solamente que nos pide 2 resultados. En el anterior ejercicio me imagino que nos pedía el trébol. En este caso le estamos aumentando que nos pida o trébol o corazón. Si se fijan hasta aquí, solamente estamos haciendo una extracción.
Ya más a lo posterior vamos a ver cómo se maneja la figura si realizamos una segunda extracción de una carta, una tercera extracción de una carta, todo eso lo manejamos con otra formulita. No sé si ya lo tenemos copiado y se entiende para continuar, por favor. Bien, vamos continuando. Voy a pasar a mostrarles otro enunciado, otro ejercicio. Son igual cortitos, muy parecidos a lo que ya hemos hecho, pero quiero que nos vamos familiarizando con la figura, qué son eventos mutuamente excluyentes y qué son eventos no excluyentes. Algo muy parecido a un ejercicio que hicimos. Nos dice, como ejercicio número 4, el enunciado nos dice, dentro de signos de interrogación, ¿cuál es la probabilidad de obtener la suma de 5 o 7 al lanzar simultáneamente 2 dados? Vamos a lanzar de forma simultánea 2 dados y nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener la suma de 5 o 7. La pregunta que nos hacemos para definir qué fórmula voy a utilizar es si los resultados 5 y 7 son mutuamente excluyentes o son no excluyentes. Entonces yo digo, ¿será que esos resultados puede ser al mismo tiempo 5 y puede ser al mismo tiempo 7? No, no es cierto. Si yo sumo o me da 5 o me da 7, son excluyentes, ¿no? No pueden ocurrir ambos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Como yo reconozco que se trata de eventos que son excluyentes, ahí voy a darme cuenta que debo utilizar la regla especial y voy a decir como encabezado la probabilidad de obtener una suma de 5 o 7 va a estar dado por la probabilidad de que sea 5 de la suma más la probabilidad de que sea 7 la suma de los resultados de ambos dados. Aquí por formalidad yo lo escribo nuevamente el espacio muestral S. Ya lo hemos visto que para el lanzamiento de 2 dados no es más que la multiplicación de los espacios muestrales independientes. El espacio muestral de lanzamiento de un dado son 6 resultados y el espacio muestral de lanzamiento de otro dado también son 6. Entonces 6 por 6 nos da un valor de 36 posibilidades de resultados. ¿Cuáles son esas 36 posibilidades de resultados? Son todos estos números que están aquí enlistados. O nos sale 1 y 1, o nos sale 1 y 2, o nos sale 1 y 3, así sucesivamente hasta llegar a donde ambos dados nos sale 6 y 6. ¿Cuántos elementos son los que componen este conjunto de nuestro espacio muestral? Son 36. Ahora busco cuáles cumplen la condición de que de la suma de los 2 dados me dé un valor de 5. Yo me voy fijando aquí en este, si quieren, en este espacio muestral total y digo 1 más 1 no me cumple. No, me da una suma de 2, no cumple ser 5. 1 más 2 no me cumple. 1 más 3 me da una suma de 4, no cumple. 1 más 4, me suma 5, este sí me cumple. 1 más 5 me da 6, no cumple. Y si se fijan aquí, la suma de lo que me dé 5, voy a llamarle como 5, son estos elementos. El 1 con el 4 cumple, voy a resaltar el cursor. El 2 con el 3 cumple la condición de dar 5. El 3 con el 2 cumple la condición de dar 5. El 4 con 1 cumple la condición de dar 5. Entonces, ¿cuántos elementos son aquí? Son 4. El número de elementos que cumplen la condición de que de la suma de los 2 dados me dé como resultado 5 son 4 elementos que los tengo enlistado aquí. Hago la misma operación para cuando busco que la suma de los 2 dados me dé 7. Sigo haciendo esta operación, voy revisando. 1 con 6, ese me cumple para este otro lado, lo voy a hacer con un color diferente. 1 con 6. 1 con 6 sí me da una suma de 7. Este me cumple para el caso de la suma de 7. Aquí voy a anotar un listadito de los que cumplen la condición de ser 7. 1 con 6 cumple, 2 con 5 cumple, la suma me da 7, 3 con 4 me da 7, 4 con 3 me da 7, 5 con 2 me da 7 y 6 con 1 me da 7. ¿Cuántos elementos tengo aquí adentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de elementos que cumplen la condición de darme de la suma de los 2 dados un valor de 7 son 6 elementos. Entonces me voy a plantear la fórmula, probabilidad de
de que la suma me dé 5 o me dé 7 va a ser igual a la probabilidad de que la suma me dé 5 más la probabilidad de que la suma de los dos dados me dé 7. ¿Cómo calculo la probabilidad de que de la suma de los dados me dé 5? Son 4 que cumplen esa condición, dividido entre ¿cuánto? Entre 36 posibilidades de resultado. De este modo calculo la probabilidad de que de la suma me dé 5. Creo que hasta esta parte lo hemos resuelto ya en algún ejercicio anterior. La variante que vemos ahora me dice cuál es la probabilidad de obtener la suma 5 o 7. Me asigna otro posible resultado. Entonces lo que voy a sumarle es la probabilidad de que sea 7 de ese lanzamiento. ¿Qué voy a poner? En el numerador decimos que ponemos el evento que andamos buscando, o sea, la cantidad de elementos que cumplen la condición del evento que buscamos. Buscamos que la suma nos dé 7. ¿Cuántos elementos hay? Hay 6 elementos que cumplen esa condición. Y en el numerador voy a anotar nuevamente el espacio muestral, que viene siendo la totalidad de posibles resultados que pueden darse del lanzamiento de dos dados. Si hago esta operación 4 dividido entre 36 más 6 dividido entre 36, me da un resultado de 0,278. Expresado de forma porcentual, eso viene siendo el 27,8% de probabilidades. No sé si se entiende la resolución de este ejercicio. Por favor, me comentan mientras van copiando las demás personas. Si hay dudas, igual por favor manifiéstenlas las dudas para que les podamos ayudar. ¿Se entiende, Lisa? Excelente, excelente. Vamos copiándolo, por favor, el ejercicio. Le damos un minutito para que terminemos de copiar. Claro, el 36 lo obtenemos como el número de elementos que componen el espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral es la totalidad de resultados que pueden darse de lanzamiento de dos dados. Si yo lanzo dos dados y hago un listado de los resultados que puedo obtener, puede ser que en el primer dado me salga 1, en el segundo dado también me puede salir 1. Otra posibilidad de resultado puede ser que en el primer dado me salga 1 y en el segundo dado me salga 2. Y así sucesivamente voy enlistando esto. Todo este listadito. Todo este listado hasta el final puede ser otra posibilidad de que en el primer dado me salga 6 y en el segundo dado también me salga 6. Si yo cuento toda esta posibilidad de resultados, son los 36 valores que me podrían salir. Son 36 elementos que son la cantidad de posibilidades de resultados que pueden darse de lanzamiento de dos dados. De ahí sale el número 36. Ese viene siendo el espacio muestral para el lanzamiento de dos dados. No sé si se entiende. Ya dice, gracias. Perfecto. Vimos inclusive en alguna clase anterior, ¿qué pasa si en vez de lanzar dos dados, lanzo tres dados? Dijimos. ¿Cómo se comportaba el espacio muestral? Era la multiplicación de 6 por 6 por 6. Si no me equivoco, salía como 216 posibles resultados, ¿no? Y si fuesen 4 dados los que lanzo, ya se hace más grande, ¿no? El ejercicio. ¿Cómo sería nuestro espacio muestral para el lanzamiento de 4 dados? 6 por 6 por 6 y por 6 nuevamente, 4 veces multiplicado el 6. Hacer un listado de lanzamiento de 4 dados, yo creo que les lleva unas 2 páginas completas realizar ese listadito. Sería muy trabajoso. Ya en esos casos no es un requisito escribirlo en el espacio muestral, simplemente ver qué valores voy multiplicando para llegar al espacio muestral. En este caso, para el lanzamiento de dos dados, si es posible hacer un listado. Vemos que podemos hacer el listado porque son solamente 36 elementos. Continuemos, por favor. Quiero que veamos la diferencia en cuanto a los eventos que son no excluyentes. Ejercicio número 1, anótense, vamos a reiniciar el conteo de los ejercicios. Estamos hablando ahora de eventos que no son mutuamente excluyentes. ¿Cuáles son esos? Aquellos que pueden ocurrir al mismo tiempo. Nos dice el ejercicio número 1. Si escojo una carta de una baraja de 52 cartas,
los eventos 8, o sea, el número 8, y trébol no son mutuamente excluyentes. Me especifica, no son excluyentes. Punto y coma, y abren signos de interrogación, y se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de extraer un 8 o un trébol en una sola extracción? Me especifica, sigo una sola extracción y me pide dos posibilidades de resultado. Mientras van copiando, por favor, el enunciado, yo aquí ubico mi espacio muestral. Este espacio muestral también ya lo hemos enlistado anteriormente. Hemos dicho, hay cuatro cartas que tienen el as y las diferentes figuras, ¿no? Una de esas cartas tiene el corazón, otra tiene el trébol, otra tiene el diamante y otra tiene la espada. Hay 4 cartas que tienen el número 2. Una de esas 4 cartas, además de tener el 2, tiene grabado la figura del corazón. O hay otra carta que además de tener el número 2, tiene grabado la figura del trébol. Hay otra que tiene el 2 y grabada la figura del diamante. Hay otra carta que tiene el 2 y grabada la figura de la espada. Y así sucesivamente los 13 números de una baraja que tienen grabadas también cada una de las figuras, ya sea corazón, trébol, espada o diamante. Ese es el espacio muestral. Si yo sumo todas esas cartas que hay en la baraja, me dice que son 52 elementos, 52 cartas. Ahora veamos los eventos que me pide. Los eventos 8 y trébol me dice de una sola extracción cuál es la probabilidad de extraer un 8 o un trébol. Yo me pregunto ahí para ver qué fórmula utilizo. Quiero reconocer, hagamos de cuenta de que no me diga que son no excluyentes estos eventos. Y me pregunto, ¿será que al mismo tiempo hay alguna carta que puede ser 8 y trébol? Esa es la pregunta. ¿Será que hay alguna de las cartas que puede ser 8 y trébol al mismo tiempo? Nos estaba respondiendo la compañera. ¿Qué nos decía, por favor? Puede darse. Puede darse, ¿no es cierto? Justamente hay una de las cartas que tiene grabado el número 8 y le acompaña la figura del trébol. O sea, puede darse. Entonces estamos ante eventos que no son mutuamente excluyentes. El enunciado aquí nos los aclara. No son mutuamente excluyentes. Entonces ahí voy a utilizar la regla general de la adición. ¿Qué me dice la formulita de la regla general de la adición? Me dice, si se las digo de memoria, en el encabezado o en la parte de teoría veíamos la probabilidad de A unido a la probabilidad de B era igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidd de aquello que es común entre A y B, o sea, menos la probabilidad de A intersección con B. Esta U volcada significa intersección, por si acaso, en términos de conjunto. Pero yo la voy a expresar esa fórmula, la fórmula general de la adición, la voy a expresar en estos términos del enunciado que tengo. Estoy buscando la probabilidad de que sea 8 o sea trébol. Voy a decir entonces que es la probabilidad de que sea 8 más la probabilidad de que sea trébol menos la probabilidad de aquella carta que cumpla la condición de ser 8 y trébol al mismo tiempo. Calculo estos valores de probabilidad. ¿Cómo calculo la probabilidad que sea 8? Me pregunto, ¿cuántas cartas cumplen la condición de tener el 8 dentro de la baraja? Me dice que hay 4 cartas que tienen grabado el 8, entonces 4 dividido entre 52. Sigo con la fórmula, más la probabilidad de que sea trébol. ¿Cuántas cartas cumplen la condición de tener la figura del trébol? Dijimos que hay una carta que tiene grabado el trébol, que es el as. Hay otra carta que viene grabado el número 2 y también la figura del trébol. Hay otra carta que trae grabado el número 3 y la figura del trébol. Y así sucesivamente hasta la carta número 13, que es la K, que tiene la figura del trébol. Son 13 cartas. ¿Cómo calculo la probabilidad que sea trébol? 13 dividido entre 52. Creo que hicimos algo parecido de forma independiente, individual. Y aquí esta partecita, por favor, atendemos. Menos la probabilidad de aquello que es común, o sea, que es 8 y trébol al mismo tiempo. Menos la probabilidad. ¿Cuántas cartas cumplen la condición dentro de una baraja de ser al mismo tiempo
8 y trébol, o sea que tenga grabado el número 8 y le acompañe la figura del trébol. Hay una sola carta, ¿no es cierto? Para los que conocen la baraja, hay una sola carta que tiene grabado el número 8 y le acompaña la figura del trébol. Entonces es igual a 1 dividido, no menos, 1 dividido entre el espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral de una baraja? Son las 52 cartas. Si yo hago estas operaciones, me da un valor de 0,3077. Se comprende la diferencia con lo anterior que habíamos hecho. Anteriormente utilizábamos la regla especial de la adición, en este caso la regla general de la adición. Si es que alguien tiene alguna duda, por favor, nos comenta su duda mientras los demás se van copiando este ejercicio. Listen, disculpe. Sí, la escuchamos. Aquí en el resultado se tiene que poner con un específico de cantidad decimal. En este hay 4, por ejemplo. Y No, los anteriores. podría dejarlo con 3 decimales si son números grandes. Si son números muy chiquititos, dijimos cuando tienden a ser 0, qué sé yo, 0,0005, ahí sí va a tener que utilizar 4, 5, 6 decimales, ¿no? Pero en este caso puede dejarlo con 2 decimales, con 3 decimales. Ya, gracias, Listen. No sé si ya lo tenemos copiado, por favor, para continuar. Que se vea la diferencia de lo que son eventos no excluyentes y lo que son eventos mutuamente excluyentes. Un ejercicio muy similar al que hemos hecho, el enunciado básicamente el mismo, llamémosle ejercicio número 2 en sus apuntes. Nos dice cuál es la probabilidad de obtener de la suma de 2 dados, o sea, estamos hablando del resultado que se dan en el lanzamiento de 2 dados, un número par o menor que 5, y nos especifica a lanzar simultáneamente 2 dados. Vamos a hacer un solo lanzamiento de 2 dados y nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener de la suma de ambos dados un número par o que sea un número menor que 5. Y la pregunta es, ¿será que puede haber alguno de los resultados que cumplan la condición de ser número par y al mismo tiempo sean menores que 5? Vamos con el razonamiento. Sí, ¿no es cierto? Puede haber una suma de los dos resultados, del resultado de los 2 dados, que sea un número par y que también cumpla la condición de ser menor que 5. Eso justamente lo convierte en un evento que no son mutuamente excluyentes. Si yo identifico que se trata de eventos no excluyentes, me voy a dar cuenta que voy a utilizar la regla general de la adición, que me dice que los voy a sumar. Probabilidad, aquí se nos anota de este modo el encabezado, ¿no? Dice la probabilidad de que sea par o que sea un número menor que 5 es igual a la probabilidad de que sea par más la probabilidad de que sea menor que 5 menos la probabilidad de que algunos de los resultados sean par y al mismo tiempo sean menores que 5. ¿Cómo desarrollo eso? Primero, lo que vemos ahí en el resultado, tengo el espacio muestral. El espacio muestral viene siendo el mismo, lo que ya hemos explicado, son los 36 posibles resultados del lanzamiento de 2 dados. Aquí voy a hacer un listado de los resultados que de la suma me dé un número par, lo voy a llamar como P, que representa los par, y me fijo de todos estos 36 cuáles cumplen la condición de ser par. Si sumo el resultado del primer dado 1 y el resultado del segundo dado 1, me da como resultado 2, es un número par, cumple. Si sumo en el primer dado 1 y en el segundo dado 3, me da como resultado 4, cumple la condición de ser par. Y así voy haciendo un listado de todos los que cumplen la condición de ser par. Y sucede que hay 18 elementos que cumplen la condición de ser par.
¿Cuál es el otro evento que busco? De que de la suma de los dos dados me dé un número menor que 5. A eso lo voy a denominar como menor que 5. Voy a ver cuáles son los elementos que componen este subconjunto de los menores que 5. Tengo, si sumo 1 con 1, me da 2, es menor que 5. Si sumo 1 con 2, es menor que 5. Si sumo 1 con 3, menor que 5. Y voy aquí haciendo un listadito de todos los que cumplen la condición de ser menor que 5. ¿Cuántos elementos cumplen la condición de ser menor que 5? Son 6 elementos. Y aquí hacen un cálculo más adicional. En ese cálculo vamos a poner la probabilidad de que, los elementos que cumplen la condición de ser par y menor que 5. Lo que nos preguntamos, ¿será que hay la posibilidad de que algún número de la suma de los dos dados nos dé como resultado un número que sea par y al mismo tiempo sea menor que 5? Sí, dijeron, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos valores? Son estos. Si en el primer dado tengo 1 y en el segundo dado tengo 1, me da como resultado 2. Se trata de un número par y el 2 es menor que 5. Entonces cumple estas dos condiciones. ¿Qué valor más cumple esa condición? Si me sale 1 en el primer dado y 3 en el segundo, como resultado de esa suma tengo 4. Ese número es par y al mismo tiempo es menor que 5. Si me sale 2 en el primer dado y 2 en el segundo, resultado 4. Lo mismo, es par y menor que 5. Y este otro elemento más con el que hacen 4 los elementos que cumplen la condición de ser par y menor que 5. Entonces con estos valores voy a la formulita y digo la probabilidad de calcular, la probabilidad de que como resultado tenga un número par de lanzamiento de dos dados es igual a 18, que lo hemos calculado por acá, 18 entre 36, más la probabilidad de obtener un número menor que 5. ¿Cuántos eran los menores que 5? Son 6. 6 cumple la condición de ser menor que 5, dividido entre 36, menos la probabilidad de que sea par y al mismo tiempo sea menor que 5. ¿Cuántos elementos son par y menor que 5? Son 4. Dividido entre 36, hago toda esta operación y me va a dar un valor de 0,55. ¿Se comprende este ejercicio? ¿Se puede visualizar la diferencia que hay con el otro tipo de eventos que eran los que sí eran mutuamente excluyentes? Sí se entiende, Lizzy. Bien, copiémonos por favor este enunciado y voy a pedirles que ahí vamos a quedar por hoy. Nos estaríamos viendo la siguiente clase. Ya, Lizzy. Bien, yo voy a dejar esta pantallita un par de minutos más, después cierro la reunión, dejo de compartir y cierro la reunión. Si no hay duda, nos estamos viendo entonces la siguiente clase. Gracias a todos y hasta luego. No, Listen, gracias. Gracias, hasta luego. Los que terminan y gustan retirarse lo pueden hacer. ¿Listo? Gracias, hasta luego, jóvenes.